Si eres como yo, seguramente utilizas WhatsApp todo el tiempo y recibes muchas fotos y videos que realmente no quieres tener por siempre en tu equipo, ocupándote espacio y quizás haciendo tu teléfono más lento. En este video te estaré enseñando cómo puedes limpiar esas fotos y videos no deseados, así que comencemos. Para comenzar este proceso de borrar fotos y videos no deseados, vamos entonces aquí a la parte de configuración y a la sección de administración de almacenamiento. Aquí lo bueno es que ya WhatsApp tiene un sistema bastante excelente para poder encontrar esos archivos pesados o esos archivos que realmente no quieres tener en tu teléfono, y aquí te los divide de archivos de más de 5 megabytes o entonces archivos que se han enviado constantemente. Aquí seguramente encontrarás esos memes o esos videos o esas fotos animadas que realmente no quieres tener en tu teléfono por siempre. Vamos entonces aquí a la parte de más de 5 megabytes para que entonces puedas encontrar los archivos que tienen más peso, y aquí entonces tienes un botoncito abajo de que puedes utilizarlo para filtrar entre más reciente, más antiguo o más grande. Vamos entonces aquí a la parte de más grande para que puedas ver cuáles son los archivos que más ocupan espacio en tu teléfono. Una vez encuentres ese archivo que quieres borrar, vamos entonces a dejar el dedo apretado aquí y puedes entonces apretar el botón de eliminar y puedes borrarlo, pero obviamente eso tomará bastante tiempo. Es mejor si simplemente aprietas el botón de seleccionar y entonces seleccionas obviamente todo lo que quieras borrar y entonces aprietas el botón de borrar para que entonces lo borres de tu teléfono. Otra cosa que también puedes hacer es darle el botón de seleccionar y obviamente seleccionar todo para que se borre todo lo de tu teléfono y entonces puedas liberar espacio bastante rápido de tu WhatsApp. Ahora bien, podemos ir hacia atrás y entonces ir a la sección de reenviado muchas veces. Aquí obviamente vas a encontrar ese contenido que en muchas ocasiones es contenido repetitivo, bromas, memes, etcétera. Aquí obviamente puedes apretar el botón de seleccionar y seleccionar todo y lo puedes borrar fácilmente, así como vimos anteriormente. Pero otra cosa que también puedes hacer es ir directamente a los diferentes chats para que puedas encontrar cuáles de esas conversaciones son las que ocupan más espacio. Aquí puedes ver como esta me ocupa 1.14 GB y entonces puedes entrar a ella. Aquí tengo una que me ocupa prácticamente 1 GB y entonces puedes entrar ahí y vas a poder filtrar cuáles son las fotos y videos de ese chat que quieres borrar. Aquí en esta parte prácticamente sería lo mismo, simplemente puedes seleccionar, puedes deslizarte sobre la pantalla con tu dedo para poder seleccionar múltiples archivos a la misma vez, o simplemente seleccionar todos, aprietas el botón de borrar y entonces se borrarán esos elementos para que puedas seguir liberando espacio de tu teléfono. Obviamente cuando empieces a borrar cosas vas a poder ver cómo entonces se va reduciendo la parte de archivos en uso. También puedes ver aquí cuántos archivos son de WhatsApp, cuántos son de aplicaciones en tu teléfono y entonces ver el espacio libre que tienes en general en tu teléfono para que tengas también una idea de cuánto espacio tienes en tu teléfono sin tener que ir a la parte de configuración. Pero otra cosa que también podemos hacer es ir directamente a un chat. Vamos entonces a ir aquí a este. Puedes entonces apretar el nombre de esta persona para entonces ir directamente a la parte de archivos y enlaces, y aquí entonces vas a poder encontrar las fotos y videos que envías directamente a una persona. Y aquí, similar como vimos anteriormente, aprietas el botón de seleccionar y entonces comienzas a seleccionar o deslizando tu dedo sobre la pantalla para que entonces puedas seleccionar esos archivos que quieres borrar. Aprietas el botón de borrar y entonces se van a borrar esos archivos de tu teléfono. Otro punto muy importante es que algunas personas, quizás por error o simplemente no apagaron la función, es posible que las fotos que entonces recibas por WhatsApp se graben automáticamente en la galería de tu teléfono. Aquí te voy a enseñar primero cómo lo puedes borrar esas fotos de la galería de tu iPhone, y entonces en el próximo paso te enseñaré cómo lo puedes hacer en Android. Vamos entonces aquí a la parte de fotos, vamos aquí a la parte de álbumes y apretamos el botón de ver todo, y seguramente todo dependerá de tu teléfono. Quizás está en la parte final, yo tengo muchos álbumes, así que me toma un tiempo bajar, y entonces aquí encontrarás un álbum directamente de WhatsApp. Aprietas aquí y entonces vas a poder seleccionar las fotos que quieres borrar. Vamos a decir que quiero seleccionar estas dos fotos, pues entonces puedo apretar aquí el botón de borrar y entonces voy a borrar esas fotos directamente de mi álbum de mi teléfono, para entonces asegurarme que estoy limpiando bastante todo lo que está en mi iPhone.
Si quieres apagar esta función de que las fotos que recibes por WhatsApp no se guarden en la galería de tu iPhone, vamos entonces aquí a la parte de configuración de WhatsApp, vamos aquí a la sección de chats y entonces aquí tenemos el botón de guardar en fotos. Obviamente si lo tienes encendido pues lo apagas y entonces las fotos que recibas por WhatsApp no se estarán grabando en la galería de tu iPhone. En el caso de Android, para poder borrar las fotos que se guardan en tu galería de tu teléfono, es muy probable que tienes que ir a la aplicación de Google Fotos o a la aplicación de galería de tu teléfono y entonces vamos a ir aquí a la parte de biblioteca y vamos a ir aquí a la parte de fotos en el dispositivo, le damos aquí a ver todo y entonces aquí el teléfono nos lo divide entre la parte de fotos de video de WhatsApp, las fotos animadas, las fotos que recibes y aquí obviamente vas a tener que entrar y simplemente aprietas el botón aquí de chequeo para poder entonces verificar las fotos o videos que quieres borrar y entonces simplemente aprietas la basura para entonces poder borrar estas fotos para que entonces tengas un poco de mayor espacio en tu teléfono y lo mismo puedes hacer con las fotos animadas, también lo puedes hacer con las fotos que recibes en el teléfono para que también entonces tengas un poco de más espacio limpiando tu WhatsApp. Sin embargo, si quieres apagar esta función para que las fotos y videos que recibas en WhatsApp no se guarden en tu galería, vamos aquí a la parte de menú de la aplicación de WhatsApp, vamos aquí a ajustes, vamos entonces a chats y entonces aquí nos dice visibilidad de archivos multimedia para que se muestren en la galería. Vamos entonces aquí a apagar esa función para que entonces no se transfieran esas fotos y videos de WhatsApp directamente a la galería de tu teléfono. Como pudiste ver, el proceso de borrar fotos y videos en tu teléfono Android o iPhone no es muy difícil gracias a esta herramienta que WhatsApp ya incluye directamente en la aplicación. Sin embargo, si tienes alguna duda o pregunta, déjamela aquí en la sección de comentarios y con gusto trataré de ayudarte para que entonces puedas limpiar tu teléfono y puedas tener ese espacio de regreso en tu dispositivo. Ahora que hemos llegado al final de este video, si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.